Estamos prácticamente a 2 semanas de que se lleven a cabo elecciones presidenciales en Estados Unidos. Como bien sabemos, hay cerca de 2.5 millones de dominicanos radicados en ese país y muchos van a votar este 5 de noviembre. Así que hay información importante que deben de tomar en cuenta antes de elegir por quién votar. Claro, eso es muy libre, eso es una responsabilidad de ustedes, pero quiero compartir alguna información para que estén al tanto de lo que está pasando en estas últimas horas con Donald Trump y Kamala Harris. Tenemos que entender, primeramente, que estos comicios repercuten en todo el planeta. Afortunadamente o lamentablemente, en ese país, todo lo que se lleve a cabo en políticas migratorias afectan o perjudican a determinados países. Porque los Estados Unidos tienen eso, que dependiendo de la nacionalidad que tú seas, es como te van a tratar. No tratan ningún gobierno, ni republicanos, ni demócratas en su momento cuando fueron gobierno, cuando estuvieron en el poder, hacen alguna, digamos, marcan una prioridad, mejor dicho, para ver cómo van a tratar a los inmigrantes dependiendo de dónde tú llegues. No es lo mismo ser un inmigrante ilegal salvadoreño que cuando llega un inmigrante ilegal alemán o llega algún holandés o llega alguno de esos de Europa, por ejemplo. No los tratan igual. Y ustedes que viven allá me lo deben de confirmar. Los Estados Unidos, si algo tienen, es que son un país clasista, son un país racista, y dependiendo de dónde es que tú vengas, es el trato que te dan. Así que miren, hay información interesante y tiene mucho que ver con todas las acciones y declaraciones que han venido haciendo estos dos candidatos a la presidencia. Ellos saben perfectamente bien y su equipo de campaña que un mínimo error en una declaración que tenga que ver con temas importantes para el norteamericano de pura cepa va a ser o que pierdas o que ganes las elecciones. Y más en esta contienda que según las últimas encuestas, no lo digo yo, pero ahora mismo déjenme decirles el nombre de quien hace esta encuesta para que puedan entender lo que quiero decir. Se me fue el nombre. Pew Research Center. Pew Research Center hizo una encuesta, evaluó, y ellos han indicado que hay un ligero margen de diferencia a favor de Kamala Harris. Algo así como 2.5 o 3 puntos, que es normal, digamos, en las estadísticas, en un error de fallo, que exista esa diferencia, pero no había habido unos comicios anteriores en ese país donde estuvieran tan cercanos los candidatos, y por consiguiente los equipos de campaña de estos dos candidatos se han dado a la tarea de implementar ciertas estrategias para darle fin a esta campaña electoral de una manera contundente para que puedan estar más certeros de que el norteamericano pueda y el hispanoamericano pueda votar a favor de uno de los dos para que puedan ganar las elecciones presidenciales de 2024. Por ejemplo, ahí tuvimos a Donald Trump el domingo pasado haciendo el ridículo desde mi punto de vista. Se fue a trabajar a un restaurante de comida rápida, de estas hamburguesas que son nefastas, que solamente matan a la gente, hacen daño, enferman. Ustedes saben cuál, que es la cadena más grande de hamburguesas de Estados Unidos y obviamente del mundo, con miles de tiendas alrededor de todo el planeta. Se fue a trabajar tratando de caer en gracia, tratando de hacer un clic con ese electorado que está ahí, sobre todo el hispanoamericano, porque también se reunió en la Florida con
dirigentes y con líderes religiosos hispanos también para poder tratar de tener ese acercamiento y de poder enamorarlos, digamos. Pero vamos a analizar primero lo que Donald Trump, este empresario que yo lo llamé el tramposo, el empresario más mentiroso y tramposo que puede tener los Estados Unidos de Norteamérica. Simplemente revisen su historial antes de criticar aquí abajo, antes de decirme que soy anti-Trump, antes de todo eso, vayan y revisen la biografía de Donald Trump para que vean lo que yo les estoy diciendo. Cómo desde sus inicios, cuando no tenía dinero, tenía que recurrir al papá para que lo salvara en negocios que le habían salido mal. En muchos otros tuvo que mentir, tuvo que hacerle creer a los socios que tenía ciertas cosas, ciertos elementos para desarrollar negocios y finalmente eran mentiras. Entonces ahí ustedes mismos se van a dar cuenta de cómo ha sido la trayectoria empresarial de este que, bueno, finalmente fue presidente también, ¿no? Ya, o sea, entonces, pero bueno, como empresario, nefasto, pero en fin. Entonces el señor y su equipo deciden irse a trabajar algunas horas a ese restaurante de comida rápida. Un empresario que se supone que es inteligente, que se supone que tiene sentido común, que cuando estaba en el programa de televisión donde había gente que, emprendedores jóvenes que iban a proponer, ¿no?, sus negocios y demás, él estuvo ahí como jurado, como juez, y los regañaba y les decía que eran inservibles, los insultaba, les decía de todo porque no sabían hacer cierta actividad o no dominaban cierta disciplina para poder emprender en los negocios. Pero el señor no sabe ni hacer ni papas fritas. No sabe hacer ni papas fritas, se pasó de sal, el mandil, el uniforme que le pusieron no le quedaba. Trató de hacerse el gracioso con las personas que trabajan ahí, con las personas que llegaban al drive-thru a poder recoger su alimento. Y no había, digamos, una naturalidad. Todo se veía fingido, se veía montado, porque precisamente eso hacen las cosas, ¿no? Cuando no son naturales, cuando no son reales. Se ven falsas, se ven inventadas, y eso la gente lo sabe y no se lo cree. No se lo cree. Eso fue un desastre. No aportó nada a la campaña ni a la intención de votos que tenía Donald Trump. Yo no sé en qué cabeza de ese equipo de trabajo le pasó eso por la mente. Porque más allá de poderlo posicionar en ese electorado, yo creo que pasó como un ridículo. Lo otro que hizo, que es algo que ha caracterizado a este ultraderechista, y que recordemos que en el 2016, cuando compite por primera vez para la presidencia de Estados Unidos, todo el gremio religioso de los Estados Unidos, acuérdense que Estados Unidos es multirreligioso, allá están todas las religiones habidas y por haber, pero no es lo mismo la comunidad cristiana blanca que la comunidad cristiana negra. No son los mismos, no es lo mismo, ni se trata igual el mensaje a la comunidad hindú, a la comunidad cristiana protestante, negra, hispana, no es lo mismo. Cada una de ellas tiene su estrategia para poder hacer llegar el mensaje y que puedan enamorarse de ese candidato, que puedan darle su confianza a ese empresario. No se pierdan en eso. El hecho de que sean cristianos no quiere decir que es lo mismo. Hay que tener muy en cuenta esto. Ese voto de esos blancos religiosos, fueron los que fueron determinantes en el 2016 para que Donald Trump ganara. Entonces, sabiendo bien esto y su equipo de trabajo, obviamente tenían que recurrir a esa fracción, a esa parte de esa sociedad.
Y se reunió ahora en esta situación, en esta ocasión, mejor dicho, se reunió con religiosos hispanos, que hasta se dieron ahí a la tarea de orar por él, de bajar la cabeza, de hacer algunas oraciones, que si ustedes ven la imagen, voy a ver si se las puedo poner para que ustedes vean la apatía, ¿no? Que muestra Donald Trump, esa frialdad, ese no carisma en ese sentido del que carece Donald Trump, que dice ser cristiano, pero que a fin de cuentas, en sus acciones y en todo lo demás, finalmente yo creo que, o tengo mis dudas de que realmente sea un cristiano, pero bueno, entonces también se reunió con hispanos, ahí estaba uno de los actores mexicanos que ha tenido mucho renombre porque fue el productor de una película donde se trata de estos personajes que ultrajan a menores y una serie de mafias que ha habido. Se me olvidó el nombre de esta película que fue muy importante. Eduardo Verástegui fue el productor de esta junto con otros de esta película. Y El ruido del silencio, una cosa así, escríbanmelo aquí abajo, que se me olvidó ahora mismo el nombre de esa película, pero que finalmente trata de esto tan lamentable, tan grotesco que hacen estos millonarios enfermos que tienen esa fijación con personas que no son mayores de edad y que, bueno, ha habido infinidad de este tipo de jóvenes que están siendo buscados y que han desaparecido y que fueron basados, esta película se basó en testimonios reales de ex agentes del FBI, etcétera, etcétera. Entonces, esta película, a nivel internacional, que también Eduardo Verástegui, por cierto, es ultraderechista y es muy conservador y está en contra de situaciones de quitarte a un niño si lo tienes dentro, en fin, muchas situaciones de esas que se sienten identificados con Donald Trump. Eduardo Verástegui le regaló una imagen de la Virgen de Guadalupe y eso sí cala, por lo menos en los mexicanos. La nacionalidad hispanoamericana que más tiene presencia en Estados Unidos son los mexicanos, son 40 millones de mexicanos que hay en todo el territorio norteamericano. Y como ustedes bien saben, yo creo que el 95 o 98% de los mexicanos son guadalupanos, creen fielmente en la Virgen de Guadalupe. Y esta imagen de Eduardo Verástegui dándole esa imagen de la Virgen de Guadalupe sí va a calar mucho en esos religiosos mexicanos que puedan votar por Donald Trump, pese a las declaraciones que ha hecho Donald Trump con respecto de los inmigrantes ilegales hispanos. Ya lo volvió a decir otra vez, si vuelve a ser presidente va a implementar una ley para poder agarrarlos y depurarlos y regresarlos otra vez a su país de origen. Y es una situación que también ustedes dominicanos tienen que estar pensando, porque no solamente son contra los mexicanos, es contra todo el hispanoamericano que esté ilegal en territorio norteamericano. Va a pasar lo que está pasando aquí. Va a haber deportaciones masivas de esos inmigrantes. No le caen bien. Ha arrasado y ha despotricado y le ha dicho de todo, sobre todo a los mexicanos. A todos los hispanoamericanos, pero sobre todo a los mexicanos. No sé qué le hizo Donald Trump, qué le hicieron los mexicanos, ¿no? Para poder tener tanto recelo y tanto odio a una nacionalidad que tiene una fuerte participación en la mano de obra de Estados Unidos, no solamente de California, donde se concentra la mayor cantidad de mexicanos. Estoy hablando de casi prácticamente todos los estados de Estados Unidos. Hay presencia de mexicanos trabajando fuertemente por ese país. Hay una película que se realizó hace algunos años que se llama Un día sin mexicanos. Véanla para que ustedes se den cuenta qué pasaría en los Estados Unidos de Norteamérica si le quitan la mano de obra de todos los mexicanos por lo menos un día a ese país. Por lo menos California colapsa,
y acuérdense que California es el estado más grande de Estados Unidos y es el estado que más aporta al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y la mayor parte de esa mano de obra, de esos trabajadores de todo el estado, son mexicanos. Imagínense ustedes solamente un día sin mexicanos en la vida laboral. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos se va al piso. Pero en fin, aún así, sabiendo eso, Donald Trump, si vuelve a llegar a la presidencia, va a volver, ¿no?, a deportar a tantos hispanos. Entonces, en estos días, precisamente del fin de semana, se han acrecentado estos dimes y diretes entre Donald Trump y Kamala Harris. Acuérdense que los dos se han insultado, los dos se han dicho de todo. Donald Trump le ha dicho que es una loca, que es una floja, que Biden es más inteligente que ella, que Biden es mucho mejor y más capaz que Kamala Harris. Por su parte, esta izquierdista, esta afroamericana, le dice, cuidado con un personaje como Donald Trump que invoca los espíritus de ese dictador alemán que quiere tener generales como los que tuvo ese dictador alemán nefasto. Ese que utilizaba aquí no lo digo para que no haya ningún inconveniente aquí, pero ustedes saben a quién me refiero. A ese, es que no hay adjetivos para ese animal, para ese no ser humano que acabó con miles y miles de vidas de judíos y no de judíos también, ¿eh? Todos hacen hincapié en los judíos, pero también se llevó a muchos otros que no eran judíos. Entonces, Kamala Harris dice, este tipo está desquiciado, es un peligro que él invoque a ese espíritu de ese dictador alemán. Entonces, han entrado en esos insultos cada vez más fuertes. Hay que reconocer la irreverencia que tiene Donald Trump. Donald Trump es el político, digamos, el político más honesto y sincero con las acciones que debe de tomar un político. O sea, él no guarda las formas. Él es él, y si tiene que ser payaso es payaso, si tiene que ser grotesco lo es, si tiene que ser directo lo es, si tiene que hacerse el gracioso lo hace sin ningún problema, si tiene que bailar, baila, y no guarda las formas. Es un político atípico. Y eso fue lo que le llevó también a la presidencia en el 2016. O sea, de alguna manera en esa sinceridad, en esa espontaneidad puede caer bien Donald Trump porque no guarda las formas de todos los políticos tradicionales, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Ese político de traje que sabe comportarse, que sabe usar las palabras, que sabe poner una posición del cuerpo erguida, etcétera, etcétera. Todos esos símbolos que debe de estar manejándose para poder llegar o hacer llegar bien el mensaje. Donald Trump no es así. Donald Trump es llano, es simple. Si tiene que insultar, insulta. Si tiene que utilizar una mala palabra, la dice y no le repara en nada. Y eso le ha caído bien al norteamericano. Tan es así que tuvo ese apoyo en el 2016. Más allá de ser nacionalista, de ser protector, de declararle de alguna manera la guerra a China, de decirle a México que no va a vender ninguno de los carros eléctricos que se fabriquen de las empresas chinas en Estados Unidos, en fin, de toda esta situación, de su posición con la guerra con Ucrania, de atacar al presidente de Ucrania, decir que es el mayor, ¿cómo fue que dijo? El tipo más ladrón de toda la historia, ¿no? Que cada que viene a Estados Unidos se va con cientos de miles de millones de dólares en el bolsillo, cada que viene. Entonces, ese tipo de declaraciones lo hacen ser un político irreverente, lo hacen ser algo así, o sea, sin guardar las formas. Que eso mismo, ¿no?, hacen los otros, o peores cosas, pero guardando las formas. Entonces Donald Trump es ese personaje. Por algo los Simpson lo agarraron hace muchos años para poder ponerlo ahí como presidente y se le cumplió, ¿no? Se cumplió el sueño de los Simpson. Pero bueno, señores, entonces tomen en cuenta esto también. A los dos, tanto a demócratas como a republicanos, es decir, a Kamala Harris y a Donald Trump,
los apoya la élite económica mundial. O sea, los dueños del dinero del mundo, del planeta, no solamente me refiero a BlackRock, ni a Vanguard, ni a los Rothschild, ni a los Soros, ni a los Warren Buffett, no me refiero nada más a ellos. Hay unos que están por debajo, que son los verdaderos dueños de la política norteamericana, los que mueven los hilos del mundo, pero sobre todo de su país. Apoyan a los dos, les dan dinero a los dos, son amigos de los dos, hacen negocios, velan por los intereses de esa élite que son dueños de Estados Unidos. No pierdan eso de vista, no lo pierdan. Los Estados Unidos no pierden si tienen a un demócrata como presidente y tampoco pierden si tienen a un republicano como presidente. Vean la historia de todos los presidentes que han pasado por los Estados Unidos. Y Estados Unidos no pierde. Y si la élite se ve amenazada por un candidato, por un presidente, por un partido, mira, hacen así. Y por eso se inventan, ¿no? ¿Quién organizó todo para quitarle la vida a John F. Kennedy? ¿Quién organizó todo para lo de estrellar esos aviones allá en Nueva York? ¿Quién organizó todo para esto, para lo que pasó a Donald Trump cuando le dan un tiro en la oreja? ¿Quién organizó todo para que Ronald Reagan también sufriera ese atentado? O sea, todo eso lo planean ellos, dependiendo cómo se va encaminando ese país y con objetivo de qué, para recuperar, que ellos mismos son los que se inventan las guerras, ellos son los que se crean los propios enemigos, los que se inventan por un lado. Ahí está, por ejemplo, Antony Blinken diciéndole a Israel que ya pare la guerra, que ya, a Israel le está diciendo ya, paren la guerra en Gaza ya, pero al principio lo apoyaban, al principio le mandaron el portaaviones, al principio le mandaron dinero, al principio le mandaron armamento. Entonces, no pierdan de vista eso. Gracias por llegar hasta aquí, soy Fernando González, el Charro Bachatero, nos vemos hasta la próxima.